oportunidades con las que cuentan los deportistas locales, también, bueno, un montón de aspectos que podemos reconocer a través del escenario deportivo y por eso a esta hora de la mañana saludamos a Wilson Arroyo, quien es magíster en ciencias del deporte y también investigador en áreas precisamente de la actividad física, quien nos va a acompañar en una conversación muy interesante sobre el escenario deportivo en Colombia. Wilson, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Wilson, ¿tenemos el micrófono apagado? ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Donde mencionaba que, bueno, cordial saludo para todos, muy buenos días, encantado de estar aquí acompañándolos y compartir un poco sobre las experiencias del deporte a nivel nacional. Wilson, empecemos hablando precisamente desde ese conocimiento que usted tiene como investigador, bueno, y también como magíster en ciencias del deporte respecto a la actualidad. ¿Cómo se comporta un poco el escenario deportivo en la actualidad, hablando pues del deporte local y todo lo que representa para el país? Ahorita estamos viviendo nosotros lo denominamos transición generacional. Todos los países eh, pasan por esos sucesos. En Colombia estamos ahorita en proyección de una nueva reserva deportiva y de deportistas jóvenes que están surgiendo precisamente de esa cantera, que van a ser el relevo generacional de estos deportistas que nos dieron bastantes logros, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de del 2012 en Londres y en Río 2016. Entonces, el panorama es una relevación generacional en proyección a los Juegos Olímpicos del próximo año en París. Eh, Estamos en crecimiento y en desarrollo aún. Nos faltan muchas cosas por mejorar desde el punto de vista de la inversión, de la infraestructura, pero creo que si lo vemos en comparación con otros países, estamos muy bien desde el punto de vista de logros y de expectativas hacia lo que podemos presupuestar o predecir para el próximo o para las próximas competencias. El talento nacional, como usted lo menciona, Wilson, pues se está llevando o se está transformando generacionalmente. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle, esos liderazgos deportivos, pues precisamente en este momento están encaminados a que Colombia tenga una representación mucho más exitosa, grande incluso en los Olímpicos del próximo año y en las competiciones internacionales que se puedan presentar pues a lo largo de otros periodos. Sí, eh, mantener, eso es algo clave cuando hablamos de la planificación del rendimiento deportivo a largo plazo y la idea es poder mantener las expectativas lo más que se pueda. Sin embargo, es uno de los procesos más complejos que vivimos nosotros los entrenadores, eh, poder mantener el rendimiento de un deportista. ¿Quiénes han podido mantener ese rendimiento? Ejemplo, Mariana Pajón, en su momento Caterina Ibargüen, ahorita se nos viene Johnny Zambrano y vienen otros deportistas con una mentalidad de seguir manteniendo el nombre de Colombia muy alto. Entonces yo creo que parte fundamental de ese liderazgo deportivo va no solamente en el deportista, sino en todas las entidades que pueden, bueno, que están comprometidas con que el deporte colombiano siga creciendo y desarrollándose. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, las expectativas para estos Juegos Olímpicos que se acercan y todas las competiciones internacionales siempre son altas por, por lo que se ha logrado y por lo que se ha venido haciendo en el deporte nacional. Entonces yo creo que ahí tenemos todavía que seguir mejorando, pero hay grandes expectativas desde el punto de vista deportivo. Wilson, buenos días. Hace unos días estábamos hablando aquí en Revista de la Mañana en lo complicado que termina siendo muchas veces para los deportistas dedicarse o tener un entrenamiento adecuado para poder competir en instancias tan definitivas como son los Juegos Olímpicos. Y allí es donde muchas veces se ha hablado y se ha dicho de la ayuda económica que hay por parte del gobierno. Estamos ya a un año después de que tenemos un nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo han visto ustedes dentro del deporte el apoyo?
si ha mejorado, se mantiene igual y qué necesitaríamos como país para mejorar y tener el día de mañana más Katherine Ibargüen, más Mariana Espajón, en fin, todos los deportistas que nos han dado pues muchas alegrías. Bueno, excelente pregunta. Lo voy a dividir en dos partes. El tema de la inversión y esa inversión hacia dónde se destina. Particularmente para este año se realizó una inversión aproximadamente, o esa inversión está alrededor de los 113.000 millones de pesos, que en comparación con años anteriores pues es mucho mayor desde el punto de vista del rubro que se le da. Aquí hay algo importante que decir, y es que mucha de la inversión que se realiza en deporte viene del impuesto al valor agregado que se tiene a, por ejemplo, impuestos al cigarrillo, al consumo de alcohol, entre otras cosas, para que entendamos la particularidad. Mucho de ese dinero se va a apoyo al deportista y a la infraestructura. Nosotros ahorita tenemos una ciudad que es denominada la capital del deporte, que es Cali. En Cali la inversión en infraestructura y todo lo que tiene que ver con el Valle del Cauca es superior a otras ciudades. ¿Qué está pasando y qué está aconteciendo en otras ciudades? Habría que revisarlo porque necesitamos mucha mayor inversión en la infraestructura, tanto pública para el deporte o el esparcimiento y el tiempo libre, y también para la preparación de atletas de alto rendimiento, para que continúen con su preparación a los siguientes Juegos Olímpicos. Algo que es clave aquí, y yendo en relación con la pregunta, es la posibilidad de integrar dentro de los procesos de alto rendimiento la ciencia. Ahorita la tecnología, los avances científicos, entre otros aspectos de evolución, han permitido que los entrenamientos y la evolución del deportista sea mucho más eficiente y eficaz. Entonces, creo que la importancia de que en el proceso o de las etapas deportivas de un atleta se realicen de la mano con la ciencia y con la investigación científica es clave para el crecimiento y el desarrollo del deporte y de los deportistas de un país. Entonces creo que en Colombia se ha venido realizando e invirtiendo mucho, no solo en la capacitación de los entrenadores, sino también en el reconocimiento de que el entrenador debe ir de la mano con la ciencia, y eso le va a permitir, desde un punto de vista mucho más predictivo, un análisis y un control y un seguimiento más eficiente y eficaz del rendimiento de un deportista. Entonces yo creo que ahí es clave. Infraestructura, seguir apoyando a los deportistas, y clave la investigación científica para la consolidación de los proyectos. Sí, Wilson, hemos hablado desde los escenarios internacionales que puedan tener estos nuevos liderazgos deportivos y también pues el panorama que se vive en Colombia respecto a esto, pero sin embargo también me gustaría preguntarle sobre el tema local, hablando internamente en el país también. El crecimiento de la representación deportiva se ve manifiesto en los torneos, bueno, y en las disciplinas locales. El crecimiento sí. Ahorita, ahorita hay algo muy de moda, y nosotros estamos sumergiéndonos, perdón, en esa onda de las nuevas tendencias deportivas. Si lo vemos particularmente en Bogotá se está haciendo mucho énfasis en las nuevas tendencias deportivas, por ejemplo el breakdance, la escalada deportiva. No puedo mencionar el surf porque aquí es difícil practicar el surfing, porque necesitamos pues obviamente eh, las instalaciones adecuadas para hacer la práctica deportiva de esas nuevas tendencias. Pero el crecimiento que se está viendo en las nuevas tendencias deportivas es clave. Ahorita se nos viene el floorball, se me van los nombres de otras nuevas tendencias, pero el crecimiento que está viendo no solo en los deportes tradicionales, para mencionarlo así, sino en la llegada de otras nuevas modalidades deportivas a nuestro país. Entonces creo que eso es clave entenderlo. Por ejemplo, hay un crecimiento bastante considerable y en cuanto al entendimiento y también a la
consolidación del balonmano en nuestro país. Estamos viendo la llegada de otras tendencias que son claves también para el desarrollo deportivo a nivel local, o bueno, a nivel nacional. ¿Qué más te puedo mencionar en ese punto? Seguimos teniendo una gran tendencia de niños, niñas y adolescentes que propenden a la práctica deportiva. Creo que es muy importante en esos aspectos tener una buena búsqueda, identificación y selección de talentos o de potencial para cada uno de los deportes. Entonces creo que allí en eso tenemos una gran fortaleza. Fallamos quizás un poco en los procesos intermedios de la selección, pero pues esos son temas complejos que todo sistema deportivo los tiene. Wilson, estaba revisando hace unos días, pues el papel de la mujer se dignifica aún más y quería saber cómo está presente la mujer, digamos las adolescentes, las niñas pequeñas, de pronto las deportistas que ya están más adelantadas en algunos procesos en distintas disciplinas. Hace unos días se conoció por parte del Ministerio del Deporte que para el presupuesto general de la Nación para el 2024 se estableció un presupuesto de 10.468 millones de pesos para la inclusión de las mujeres en el fútbol femenino y en otras disciplinas. ¿Cuál es el papel de la mujer hoy en día en Colombia en el deporte? La mujer es fundamental, es fundamental. Ahorita nuestra ministra, bueno, la líder del Ministerio del Deporte es una mujer. La cuota femenina, creo que el gobierno la está solventando bastante bien. Es una política que ya rige desde la cabeza del presidente, y en el deporte siempre ha sido fundamental la mujer. Si ustedes se dan cuenta, quienes más logros han obtenido, si lo vemos desde el punto de vista olímpico, han sido ellas. Y hay algo clave aquí: el rendimiento o la consecución de logros viene siendo más característica de las mujeres que de los hombres. Los hombres llevamos cierto tiempo o mucho tiempo en la práctica deportiva. Si nosotros hacemos una comparación, aunque a veces las comparaciones son bastante difíciles de realizar, pero pues el fútbol, por ejemplo, la selección Colombia masculina versus la selección Colombia femenina, esta última está teniendo unos avances mucho más considerables en comparación con el deporte o con la selección masculina. Es clave que se siga realizando una inversión en el deporte masculino y en la niñez, en el deporte femenino, perdón, y en la niñez, particularmente en la mujer, porque tienden, y esto es científico, esto no lo digo yo, tienden mucho más a obtener más logros que los hombres, ¿sí? En cuanto a la competitividad y en cuanto a la producción de medallas de carácter olímpico, internacional o nacional. Entonces yo creo que el papel de la mujer es fundamental en el crecimiento, en el mantenimiento y en la posterior avance del deporte a nivel nacional. Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Muy interesante y muy importante, Gio, reconocer pues estas necesidades que tiene el deporte en el país. Ya lo mencionaba él, es necesario seguir invirtiendo en el talento local, desarrollar nuevos liderazgos deportivos que pues nos sigan dando esas victorias a nivel internacional y también ese crecimiento representativo aquí en el país. Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. A ustedes muchas gracias, y una última cosita para añadir: clave la formación y la preparación de los entrenadores deportivos del país. Interesante que muchos jóvenes se están queriendo preparar en aspectos como el entrenamiento deportivo, y es fundamental también para el crecimiento y desarrollo del Sistema Nacional del Deporte en nuestro país. Muchas gracias y feliz día. Igualmente. Ahí está, Gio. Un panorama pues bastante alentador en ciertos aspectos, pero también un llamado a que pues se preste atención mucho más a profundidad en el tema deportivo. Ya son las 9:45 de la mañana, seguimos aquí al aire en Revista de la Mañana.